Este, es sumamente importante conocer este amor, es algo esencial para nosotros como cristianos. Entender este amor va a ayudar, va a permitir a que aquellos propósitos que Dios tenga para cada uno de nosotros se puedan cumplir. Entonces, vamos a continuar en el libro de Efesios. Eh, Vamos a ver ahora Efesios 3, del 14 al 21. Y pues hemos escuchado en las últimas semanas cómo en este libro Pablo, a través de una carta, le habla a la iglesia de Éfeso y pues le dice prácticamente las maravillas de Dios. Les empieza diciendo de alguna manera cómo Dios puso todo bajo la autoridad de Cristo, cómo cómo Cristo, bueno, sí, Dios puso a Jesús como cabeza de la iglesia. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo, esa iglesia somos nosotros, y cómo todas aquellas bondades que vamos a recibir como hijos de Dios, les habla de la gran misericordia que tiene Dios. Obviamente que esto es lo principal. En Efesios 2:4 les dice cómo nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos en nuestros pecados, pues resucitamos gracias a Jesús. Nos dio una vida nueva, ¿no? Gracias a Jesús nos resucitamos, perdón, nos dio una vida nueva. Les habla acerca de la igualdad de los hijos de Dios, como en aquel entonces se les hacía referencia, ¿no? A los judíos y a los gentiles, de que aquel que crea en la buena nueva, salud, va a recibir, no estoy acostumbrado, perdón, a estar aquí arriba, ¿no? Perdón, va a recibir las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, ¿no? Entonces esto es algo muy, muy bonito. Les habla de los tesoros inagotables que tendrán a su disposición por medio de Jesús. Entonces, después de esto, en el capítulo 3, vamos a empezar a leer del 14 al 21, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Leo la palabra de Dios, dice: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Entonces, creo que con esto nos podemos ir, ¿no? A casa. Vamos a escudriñar un poquito y a buscar entender un poco más acerca de este amor que yo sé, yo lo he escuchado muchas veces, pero es tan hermoso y es tan impactante y es tan esencial que sigamos aprendiendo y sigamos creciendo en eso para poder dar los frutos que necesitamos dar. Este amor que le dio la vida al mundo, ¿no? Este amor que es de donde viene todo lo bueno que hay aquí. Entonces el título es pues muy sencillo, ¿no? El amor de Dios y el efecto en nuestra vida. Entonces les pido que me acompañen a orar. Padre, gracias una vez más por permitirnos estar aquí el día de hoy. Gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, en paz, hablando de tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que tú me uses a mí, Señor, de una manera efectiva y eficiente, Padre. Me des la elocuencia necesaria, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que quites de mi mente y de mi corazón cualquier cosa que no viene de ti, Padre. Te pido que dispongamos nuestros corazones, Padre, que tú prepares la tierra, Señor, en cada uno de nosotros para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor.
La gloria es para ti, Señor, la honra es para ti, Padre, y no tengo palabras, Padre, para agradecer todo lo que haces por nosotros. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, eh, lo dejo en manos de Dios. Tal vez nos tengamos que extender 2 sesiones. Si se puede hacer en una, pues así será. Entonces, voy a tratar de no alargarme y pues esperemos que, bueno, perdón, Dios va a dirigir esto, ¿no? Entonces, vamos a regresar para empezar al verso 16. Bueno, el verso 14, para reconocer la importancia, ¿no? Pablo dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. El 15, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Entonces él se postra en humildad, reconociendo a quién le está pidiendo, ¿no? Antes que nada. Entonces sabemos que Dios lo usó grandemente a este hombre y el entendimiento que le dio a él es increíble. Entonces él empieza antes que nada reconociendo eso y postrándose, ¿no? El 16 dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Pablo sabía que no había mucho que él pudiera hacer por esas personas. Por sus fuerzas, realmente él iba a poder traer cierta instrucción y aclarar ciertas cosas y dar cierto entendimiento a ellos. Sin embargo, esto era algo que solamente Dios podía hacer en el interior de cada persona. Y estamos hablando del Espíritu Santo. Por eso él se postró y clamó y pidió que Dios tuviera gracia y misericordia de ellos y de alguna forma pudieran y pudiéramos nosotros entender esto, ¿no? El 17 dice, entonces, en otras palabras, podemos decir después de o por lo tanto, una vez que haya sucedido esto, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Estas raíces los van a mantener arraigados o cimentados en el amor. Cuando y solo cuando tengamos al Espíritu Santo en nuestro corazón podremos echar estas raíces que Pablo está hablando. Estas raíces que la palabra así lo ilustra y es tal cual una planta, un árbol, nos van a alimentar a nosotros. He ahí la importancia de que esas raíces sean profundas y que entendamos por qué necesitamos tener esas raíces y por qué si apenas están creciendo deben de seguir creciendo. Y debe de ser una prioridad para nosotros y un enfoque y darle la importancia para que esto suceda. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ser un ejemplo y un testimonio de la increíble riqueza de la gracia de Dios. Esa es una de nuestras funciones aquí en la tierra. Y esto nos va a permitir hacer las cosas buenas que Él tenía preparadas para nosotros. Entonces, no debe haber nada más hermoso que visualizar y poder hacer aquello que Dios tenía para cada uno de nosotros. En el 18 dice, que es uno de los versículos claves, ¿no? Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios. Otras versiones u otra versión dice, con todos los santos, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Él sabía que es algo que está diciendo, espero que puedan comprender. A nosotros, al pueblo de Dios que estamos aquí, nos corresponde entender esto. Cuando dice con todos los santos, está hablando que también esto va a suceder en comunión, va a suceder aquí entre nosotros. Sí va a ser a nivel individual, pero también nos vamos a ayudar nosotros mismos a entender esto. ¿Cómo? Con testimonios, con fraternidad, con convivir unos con otros, con apoyarnos unos a otros. Es el plan que Dios tiene para que esto suceda. No encontré una analogía o ilustración, al menos no era la que yo estaba buscando, que me gustaría comunicar, pero en este mundo, creo yo, la manera
más fácil para nosotros de tratar de comparar, y repito, tratar de comparar esto, es el amor de un padre hacia su hijo. Los que somos padres lo hemos vivido, los que son hijos, pues a lo mejor han tenido la oportunidad de verlo, asimilarlo un poco y cuando sean más grandes lo van a entender. Cómo los padres están dispuestos prácticamente a todo por sus hijos, a dejar de comer ellos por darle de comer a sus hijos, a trabajar 2, 3, 4 trabajos para proveer para sus hijos. Y yo creo que una de las ocasiones cuando más podemos apreciar esto es cuando el hijo se enferma. ¿Cómo estás dispuesto o el padre está dispuesto a no dormir por días si es necesario? ¿Cómo está dispuesto a trasladarse de un punto a otro, no importando la distancia ni cómo le va a hacer para llevar a su hijo a donde lo van a poder atender? ¿Cómo, si es necesario que los padres se deshagan de cosas materiales por tener los recursos para cubrir esa necesidad, no les importa, no lo piensan dos veces? Entonces, esto es simplemente un pequeñísimo reflejo del amor de Dios. Y es impresionante. Yo le decía a Mario el otro día, o sea, yo fui tan bendecido de preparar esto que Dios me quebrantó un montón de veces. Y espero comunicar un poco de esto a ustedes. Y es hermoso, simplemente es hermoso entender esto. Y seguir aprendiendo y seguir preguntándonos por qué, o sea, por qué lo hizo por mí. Dios diseñó este amor. Él es amor. Necesitamos comprender cuán grande e inmutable es este amor, a pesar de que lo hayamos escuchado 1000 veces. No vamos a terminar de entenderlo. Ese amor que una y otra vez escuchamos y es hermoso, que dio a su hijo, ese hijo que hacía referencia hace un ratito, que es un hijo terrenal. Imaginémonos dar un hijo en sacrificio por tu enemigo. O sea, ni siquiera te estoy diciendo por tu hermano o tu pariente, por tu enemigo. Éramos enemigos de Dios. Es algo, de nuevo, hermoso. Hablando tratando de hacer una ilustración o una analogía, y ni siquiera voy a hablar de un enemigo de nosotros, potencial, entre comillas, digo enemigo, ¿no? Porque en realidad, pues, no deberíamos verlo así. Eh, un extraño, voy a decir, cuando un extraño puede tener una necesidad, es muy probable que pase desapercibido por nosotros, que lo ignoremos, que no tengamos el interés de ver cómo lo podemos ayudar. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza no está eso. En nuestra naturaleza no está ayudar a alguien. Esto es algo que Dios pone en nosotros y es algo que ese amor nos va a llevar a interesarnos por los demás y a ver cómo nos involucramos y a ver cómo podemos ayudar. Muchísimo menos vamos a pensar en sacrificar algo por alguien que no conocemos. Sin embargo, nuestro Padre hizo lo opuesto con nosotros y nosotros debemos de modelar y buscar ser más como Jesús todos los días. Si conociéramos realmente quién es Él que hace esto, quién es este Alfa y Omega, quién es este primero y último, quién es este gran yo soy que la palabra habla y cuánto nos ama, que lo acabo de tratar de explicar un poco, dejaríamos de hacer todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y más importante aún, dejaríamos de hacer aquellas cosas que van en contra de su voluntad. Entonces, casi pudiéramos decir que ahí está en charola de plata para nosotros, ¿no? Simplemente tenemos que dejarnos que Dios tome el control, postrarnos, pedirle que Él nos dé lo que necesitamos para que esto suceda. No pensaríamos dos veces en compartir lo que tenemos para cuando alguien necesite algo. O sea, no pensaríamos dos veces. Nos involucraríamos, más a servir para su iglesia, sea Comunidad Cristiana de Otay, sea la iglesia que sea, simplemente servir y buscar ayudar a sus hijos e ir por aquellos que no conocen de Él. Ahora pregunto, ¿por qué seguimos buscando o haciendo cosas que no agradan a Dios?
y rehusamos hacer las que debemos. A mí me pasa, yo soy el primero en decirlo. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Una de las razones principales es que no entendemos la magnitud de esto, no entendemos quién es este Dios, no entendemos cuánto nos ama, pero la palabra nos dice cómo el pecado está en nosotros. Entonces así de sencillo, la carne va a buscar hacer eso. Y mientras no entreguemos todo a Dios, nos va a ser difícil y muchas veces puede ser hasta en la mente humana imposible dejar de hacer algo. Porque no tenemos la fuerza de voluntad, no tenemos el compromiso, no tenemos lo que solamente Dios puede poner en nosotros. Ahora, pudiéramos decir, sí, entiendo que Dios mandó a su Hijo para morir por mí, que lo hizo por amor, para que yo me salvara, pero a pesar de esto, sigo haciendo cosas que no debo, las que acabamos de mencionar, por decir algunas. Si este es el caso, pidámosle a Dios antes que nada, como lo dijo Pablo, que fortalezca nuestro ser interior, que nos llene del Espíritu Santo para que podamos tomar las decisiones correctas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengamos que escoger entre las cosas de Dios y el pecado, podamos escoger lo correcto, que son las cosas de Dios. Muy sencillo, que cuando nuestra carne diga, primero, cuando Dios te diga, ponte a leer, ponte a estudiar la palabra, pero la carne dice, mejor veo la televisión. Es ahí cuando va a poder más el Espíritu y decirnos, ponte a leer. Cuando sintamos que debemos de orar, no importa por lo que sea, simplemente que sintamos eso que debemos orar, pero decidimos ponernos a ver Netflix o decidimos ponernos a ver X cosa en internet. Ahí es donde nos va a ayudar. Cuando tengamos que hacer a un lado cosas que nos gustan hacer, no le voy a poner nombre a la que sea, en lugar de ir y convivir o servir a la iglesia. Ahora, vamos al verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, después de esto, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Aquí nos vamos a detener un poco. Voy a leerlo de nuevo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Después de leer esto me pregunto, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos va a faltar después? Nada. Entonces dejemos de buscar en otros lados lo que solamente vamos a encontrar en Dios. Estamos desperdiciando fuerzas, tiempo, saliva, todo. Ahora no estoy diciendo que te estoy condenando todas estas cosas, porque no, pero hay un tiempo para todo. Tenemos que tener ese balance y esas prioridades que sí, me van a escuchar decir esto 20,000 veces, pero es súper importante y para mí es súper importante entender yo en mi vida que primero es Dios. Y ya que haga eso, ok, entonces si tengo tiempo hago lo demás, pero si no he hecho esto, no tengo por qué andar buscando querer hacer lo demás antes. Vamos a reflexionar un poco o ilustrar un poco en esta parte experimentar que les dice Pablo, experimenten el amor de Cristo. La mayoría de los que estamos aquí hemos experimentado algo, alguna actividad o lo que sea, llámese a los que les gusta la adrenalina, aventarse el bungee o paracaídas o montaña rusa o una comida o un viaje, lo que sea, que tenían ganas de hacerlo, que se veía suave, que se había entretenido, que se había divertido, y cuando lo hicieron, dijeron o dijimos, o yo dije, qué suave, ¿no? Que lo hice, estuvo muy suave, es algo que me gustó, es algo que quiero seguir haciendo. En mi caso, como yo creo que puedo comunicar esto, esta experiencia es cuando estaba chamaco, que aprendí a surfear, estaba en la secundaria. Mi papá le dieron un trabajo, se fue a Rosarito
y empecé a tener, creo que fue las primeras veces que tuve contacto yo con el mar, con la playa. Entonces los fines de semana empezábamos a ir, nos la pasábamos ahí en la playa, los veranos igual. Y lo primero que recuerdo que hice, que esto trajo buenas memorias, nada que ver, bueno, no mucho que ver con esto, pero trajo muy buenas memorias a mi mente, cómo empecé yo a pescar. Y no sé si aquí a alguno de ustedes les tocó cuando iban a pescar, cómo usábamos, yo usaba aquella botellita de Peñafiel de vidrio y enredabas el hilo como si fuera tu carrete y usabas una bujía de plomo. El anzuelo sí lo comprábamos, ¿no? No éramos tan buenos como para hacer anzuelos, pero eso era como pescábamos. Entonces nos podíamos pasar ahí, pues, no sé cuántos años tienes en la secundaria, ¿no? 13, 14 años, las horas que fueran. Y yo me acuerdo, esto era en Rosarito, ¿no? Para ser específico, cuando había olas buenas en Rosarito, ahorita ya no hay olas buenas en Rosarito, no sé por qué, pero el mar cambia, ¿no? Y los arrecifes cambian, pero bueno. Y yo me acuerdo que estando pescando, yo veía un grupo de otros chamacos, 5 o 6, que estaban surfeando. Y yo veía y decía, eso se ve suave. Yo nunca fui realmente bueno ni para nadar, ni como que patineta o algo así. Entonces, pues, como que dije, no, pues no soy bueno para eso, ¿no? Pero me llamó la atención. Entonces, un día me acerqué, pues no sé, a los 2, 3 días que eso pasó, que lo vi, me acerqué con uno de ellos y le dije, pues, ¿sabes qué? Pues me gustaría ver qué onda, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Qué hacen? Y lo intenté, y después de intentarlo, dije, esto es súper mejor de lo que parecía, y quiero aprender a hacerlo, y quiero hacerlo cada que tenga oportunidad de hacerlo. Y de ahí en adelante, todos los veranos, todos los fines de semana, ahí me encontraban en la playa. De 9 de la mañana, porque eso era empezaba mi papá a trabajar, de 9 de la mañana hasta que oscurecía, hasta las 7:30, 8 en el verano. Eh, y yo, cada oportunidad que tenía, quería estar ahí. ¿Por qué? Porque era algo que yo no había experimentado antes. Encontré diversión, encontré amigos, encontré adrenalina, encontré cosas que pues yo no había experimentado juntas en un solo lugar, y algo que marcó mucho como ser humano, yo creo, y después traté de perseguir, fue el contacto con la naturaleza. Nada que ver, ¿no? Con lo que estoy diciendo, pero yo de ahí busqué, fue tal el impacto que yo quería ser oceanógrafo u oceanólogo, pero a final de cuentas no lo fui. Pero me encanta el mar, y yo dejé de surfear desde que nació Santiago, o antes de eso yo creo, y no es, a pesar de que me encanta tanto, mi prioridad está clarísima. Y he tenido oportunidades, pero aún así prefiero dedicarle ese tiempo a otras cosas. Entonces, eso es por la gracia de Dios, y no es mi carne para nada. Yo estaría ahí, los dejaría a los chamacos y a todos ahí, yo me iría a surfear. Pero hace unos meses, viniendo a Los Ángeles, me cansé en el camino, de repente me dio un calambre en la pierna por el estándar, y me paré ahí por San Clemente, donde está uno de los descansos, ¿no? Y me impresionó tanto que nada más me paré a estirarme, pero estás a un lado del mar. El oler eso que nada más puedes oler en la playa, y no en todas las playas, ¿no? En playas está súper cochino. Y lo digo porque yo ahí vivo, ¿no? Pero una playa limpia, no pude describirle a Alejandra lo que sentí. Le dije, no manches, me llevó hace 15, 20 años, y no sé, estuvo súper suave, ¿no? Entonces trato de comunicar cómo como humanos podemos experimentar algo que es tan hermoso y tan grande y que nos puede apasionar tanto. Y esto de nuevo, ¿no? Esto que yo experimenté, que no tenía idea ni qué era, pues es, como lo dije hace ratito con el otro ejemplo, es una nada comparado con lo que experimentamos en el amor de Dios. Entonces, por eso cuando digo que es hermoso, es porque creo que cada uno de nosotros podemos relacionarlo con algo de nuestras vidas que hemos vivido, cómo te puede dar tanto placer y tanta llenura. Y aquí hablábamos en el 19 de plenitud, ¿no? Que dice que entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y poder que proviene de Dios. O sea, esto nos va a dar todo lo que necesitamos. Eh, Otra manera que tal vez pueda ilustrar esto, en la mañana estaba viendo, para aquellos que puedan ser bueno, no fanáticos, o que les guste o les llame la atención el tenis, fue la final del Roland Garros, que es el abierto de Francia. Y a mí me gusta el tenis, ganó Rafael Nadal, ganó su 10º título, que tiene el récord mundial él ahorita del abierto de Francia.
y le dieron como un video de medio minuto, un minuto, que ha ganado 10 torneos, ha ganado los 10 de los últimos 13 y tiene el récord mundial, es el mejor que hay ahorita en cuestión de ese evento, porque hay una persona que es mejor que él. Pero daban todos sus triunfos. Y en cualquier deporte creo que hemos visto esto cuando es la final, es lo mejor que vino a mi mente de un deporte, que es lo que yo he visto, esa satisfacción y plenitud que tú ves en sus rostros cuando ganaron. Y muchos de ellos dicen, ya gané 10, ya gané 20, ya gané 5, me retiro. O sea, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya me siento completo. Espero que algún día esas personas, y muchas creo que ya lo han de hacer, pero que conozcan a Dios y que puedan experimentar lo hermoso que es esa satisfacción en Dios que va a superar exponencialmente lo que han vivido en la tierra. Es hermoso esa plenitud. Si experimentamos este amor que estamos hablando, no vamos a descansar hasta estar seguros que estamos haciendo todo, absolutamente todo lo que podemos para darle honra y gloria a Dios. Todo esto lo vamos a hacer con gozo, no lo vamos a hacer a la fuerza. Y si estamos haciéndolo a la fuerza, preguntémosle a Dios por qué. Y que Él ponga en nuestro corazón lo que se necesite para que se haga con gozo y que lo podamos hacer con gozo. Fuimos diseñados para funcionar en Él. Así de sencillo. Entender este amor nos va a ayudar a que esta necesidad para que yo pueda funcionar, esta necesidad de Dios, no la quiera satisfacer con otra cosa. Decía hace ratito que no la quiera satisfacer con el trabajo, con una relación, con un hobby, que busque satisfacerla en la fuente, que es Dios. No va a haber una plenitud en nuestras vidas hasta que el Espíritu Santo more en nosotros y de manera milagrosa nos permite ver y entender un poco más la obra que Jesús hizo. En otras palabras, nos va a quitar la venda de los ojos para ver todas sus maravillas y todo lo que hizo por nosotros, que nos dé ese entendimiento para comprender todas las cosas que antes no entendíamos. En mi caso, y puede ser en algunos de nosotros, cuando digo esas cosas que no podemos entender, puede ser como yo antes no pudiera entender antes de convertirme, cómo alguien puede estar dispuesto a dar todo por un hermano sin pensarla dos veces. Aquel que no conoce a Dios no puede hacer esto. ¿Cómo podemos dejar de hacer cosas que nos encantan hacer por atender alguna necesidad de la iglesia o de un hermano? No hay manera de explicar esto. Es simple y sencillamente a través del Espíritu Santo y del amor que pone Dios en nosotros. Ahora, ok, también pudiéramos decir, sí, de acuerdo a la capacidad que Dios me ha dado, entiendo cuánto me ama, pero aún así no puedo dejar de hacer lo que debería de hacer, aún así no puedo dejar de mentir, aún así no puedo dejar de ver cosas que no debería estar viendo, aún así no puedo dejar de juntarme con la gente que no me debería estar juntando. Podemos decir, siento que le pido a Dios algo, o estoy llorando y le pido que me dé sabiduría, pero no veo claro, no lo escucho, no veo por dónde, ya me estoy cansando. Vamos a repasar tres cosas o tres preguntas que nos podemos hacer o que te puedes hacer o me puedes hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿En quién me puedo apoyar? La respuesta que puse aquí es pregúntale a Mario. ¿Qué hago? En primer lugar, lo dijimos, tenemos que hacer lo mismo que hizo Pablo en el verso 14, postrarnos y clamar a Dios, que nos fortalezca, que nos llene con su Espíritu Santo, que nos permita entender la dimensión de ese amor que estamos tratando de ilustrar. El pastor y los líderes
no podrán hacer mucho para que esto suceda en nosotros. Sí, ellos pueden orar, reconozco y le doy toda la importancia y reconozco el poder que tiene la oración, pero esto es algo que tiene que suceder a nivel individual y es algo que debemos de buscar a nivel individual. No esperemos que alguien más ore por nosotros, que sí lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo por los que están aquí, los que están en otros lugares, pero eso es algo que tú tienes que buscar y esto va a facilitar enormemente que suceda en ti. De lo contrario, puede tardar años y si el plan de Dios es de que si en ese tiempo pues no sucedió, pues podemos perder la oportunidad. Aprovechemos ahorita que tenemos oportunidad de hacerlo, de buscarlo, de entender, de pedirle que nos llene, de pedirle que Él nos dé lo que necesitamos para que esto suceda. Esto es lo único que hace que nuestras vidas tengan valor y sentido. Si yo le digo esto a alguien que está allá afuera que no cree en Dios, me va a decir, ¿estás loco? ¿Eso qué? Pero todo lo demás, todo lo que Él puede buscar y tener y conseguir y buscar, se va a acabar. Todo eso se va a quedar aquí. Nos podemos preguntar, ¿cuándo fue la última vez que nos arrodillamos frente a Dios para pedirle que nos diera sabiduría y entendimiento para tratar de comprender lo que Él ha hecho por nosotros y para entender ese amor que estamos hablando y también entender por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en Tijuana? ¿Por qué estamos aquí en Comunidad Cristiana de Otay? Y entender qué necesitamos hacer para que nuestras vidas sean de agrado para Dios. Relacionado con este punto, voy a leer 2 de Pedro 1:3. Pedro le dice a los elegidos de Dios, versículo 3, mediante su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, y es un recordatorio que no fuimos nosotros, fue Él, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Está muy claro. Él nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Luego de escapar, esto no va a suceder mientras sigamos pecando. Sabemos que Dios y el pecado no se llevan. Mientras sigamos haciendo lo que no debemos de hacer y querramos decir, pues, ¿sabes qué, Dios? Dame chance de pues, seguir haciendo un poquito de esto que sé que no te agrada, pero te voy a dedicar también tiempo, ¿no? Esto no va a ser así. Es todo o es nada. Y Dios es quien puede poner eso. El 5 dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción, a la devoción afecto fraternal. Y si alguien está leyendo en su Biblia al afecto fraternal, ¿qué le agregamos? Amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me impacta. Evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene, es tan corto de vista que ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más. Si ya se estaban esforzando, esfuércense más aún por lo que se estaban esforzando para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió.
Si hacen esto, no caerán jamás. Entonces, ¿por qué hago otra cosa? Si se le abrirán, perdón, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es todo. Mientras más crezcamos, vamos a ser más útiles y productivos para Dios. Esforcémonos por tener estas virtudes, pero más que nada, por comprobar y estar seguros que formamos parte de los que Dios ha llamado y elegido. La palabra nos dice que si hacemos esto no vamos a caer, pero hace un énfasis muy bonito y muy interesante en el esfuerzo. Esto no va a ser fácil. Esto no se trata de que oro una vez y va a suceder, de que vengo al servicio cada 2 o 3 semanas y con eso es suficiente, de que ofrendo una vez al año o participo en las actividades de la iglesia cuando mi agenda me lo permite y cuando tengo ganas. Eso no va a ser suficiente. Esto va a requerir un esfuerzo y un sacrificio constante. Otra vez nos podemos preguntar, ¿qué hago? En Juan 15:16 dice, Jesús le dice a sus discípulos, otra vez, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Esto era para los discípulos, pero igual es para cada uno de nosotros. Vamos a cubrir el segundo punto y dejamos uno pendiente. ¿Cómo le puedo hacer? A lo mejor ya vi qué es lo que tengo que hacer, tengo que esforzarme, tengo que pedirle a Dios que me dé esas virtudes, que me dé dominio propio, que me dé ese amor. Pero ¿cómo le hago? Pidámosle a Dios que ponga en nosotros el deseo de estar en comunión primeramente con Él, de leer su palabra, de orar. Y algo muy importante que a veces no hacemos y yo no hacía mucho, escucharlo. Escuchar qué te tiene que decir. Y no dejes de hacerlo hasta que sepas qué es. De lo contrario, no vamos a conocer esas promesas y se nos va a dificultar saber cómo reaccionar ante una situación cotidiana si no sabemos qué es lo que dice la palabra. Y más importante, cuando sea una situación de conflicto, de dificultad, no vamos a saber qué es lo que Dios quisiera que hiciéramos. Así como implementamos una disciplina en nuestro trabajo, tienes un horario en el cual tal vez de 8 a 9 corres un reporte, de 12 a 1 te vas a comer, de 3 a 4 haces una junta, o en la escuela tienes clases de 8 a 10, tienes un receso, te vas a deporte o juegas o tienes libres de 1 a 2, haces tu tarea de 5 a 6, etc. De la misma manera definamos una disciplina espiritual para estudiar, orar y adorar a Dios. Y seamos constantes, así como lo seríamos en el ámbito secular. Nos podemos preguntar, ¿no es esto que estamos hablando más importante que lo que está allá afuera? Si así es, lo vamos a hacer. Ya dijimos las prioridades. Pidámosle a Dios que ponga un deseo en nosotros para estar en comunión con nuestros hermanos, para ser humildes y si es necesario pedir perdón, hacerlo.
que nos llene del Espíritu Santo. Estas peticiones deben de ser genuinas y debes hacer conciencia de lo que va a implicar. Recordemos que le pertenecemos a Dios. Lo cantábamos hace rato. Entonces debemos estar dispuestos a hacer lo que sea que Él quiere que hagamos. A nosotros nos corresponde tener un corazón dispuesto y hacer a la carne a un lado. Y anhelar esto de corazón, anhelarlo de corazón. Lo demás lo va a hacer Dios. A veces esperamos escuchar la voz audible de Dios para hacer algo. No se esperen a eso. No se atengan a eso. Especialmente cuando ustedes saben que son cosas que la palabra dice que debemos de hacer. Y sí, te pueden sacar de tu zona de comodidad y te pueden quitar tiempo de tu trabajo y de tu familia, te pueden quitar dinero y te pueden quitar lo que sea, pero es lo que Dios quiere que hagas. Hagamos estas cosas y estemos atentos a la confirmación de Dios y vamos a ver si Él abre puertas o no, si Él bendice o no, si Él te dice deja de hacerlo. Y lo dejamos de hacer, obedecemos. No tengas miedo a las dificultades, no tengas miedo a las pruebas, no tengas miedo al fracaso. Si lo pones en sus manos, en las manos de este Dios, que tratamos de entender qué tan grande es, Él te va a dar todo lo que necesites para seguir adelante, las herramientas y los recursos. O sea, es increíble lo que Él puede hacer. Y el tercer punto, ¿en quién me puedo apoyar? Con su perdón, tal vez me tome 5 minutos más, pero vamos a cubrirlo de una vez. ¿En quién me puedo apoyar? En primer lugar es Dios. Pero tu aliado, ¿qué aliado puede decirse? Aquel, la definición del diccionario, la enciclopedia dice, aquel que se ha unido con otro para un objetivo común. Tu aliado es la iglesia. Mi aliado son ustedes. Uno de sus aliados soy yo. Esto lo tenemos que hacer juntos, nos debemos de ayudar juntos. No vamos a poder conocer el amor de Dios si estamos desconectados del cuerpo. Si estamos desconectados de la iglesia. Necesitamos comprometernos. Y esto va a suceder después de que hayamos entendido un poco más de este amor. Porque es el diseño de Dios. Y de nuevo, esto no va a ser a la fuerza, no va a ser por compromiso. Sí podemos empezar dando pasos de fe y diciendo, yo quiero, aunque mi carne me esté diciendo que no, yo lo quiero hacer, adelante, es lo que quiero que hagamos, hazlo. Pero pídele a Dios, más importante, que ponga en ti el amor, que ponga en tu corazón ese deseo de hacer lo que antes no ibas a hacer o no podías hacer o tu carne no estaba dispuesta a hacer. Y ahora lo vas a hacer con gozo. Por amor nos vamos a cuidar unos de otros. Por amor nos vamos a ayudar a no ser arrastrados cuando la naturaleza del ser humano o el mundo o el enemigo nos quieran jalar a otro lado. Juntos vamos a superar nuestra inmadurez. Y algo muy importante, vamos a estar ahí cuando nos necesiten. Cuando mi hermano esté triste, yo voy a querer estar ahí para consolarlo. Cuando mi hermano tenga una necesidad, yo voy a querer estar ahí. Cuando mi hermano esté enfermo, yo voy a querer enterarme qué está pasando, cómo está y qué puedo hacer. No voy a ser indiferente. No voy a descansar hasta no hacerlo. La iglesia, Mario ha estado predicando, no es un club. No es un lugar al que vamos a ir uno que otro domingo porque está suave o cantan bonito o porque quiero escuchar un poco de Dios. Sí puedes venir por eso, pero entendamos que es el medio por el cual Dios refleja su gloria al mundo.
entonces ¿por qué podemos rehusarnos a ser parte de la gloria de Dios? Nosotros debemos contribuir a que el mundo vea en la iglesia algo especial y algo que deseen tener o a lo cual deseen pertenecer. Esto va a ser para la gloria de Dios y va a ser de nuestra parte por agradecimiento y respuesta a su amor. Ahora, no te limites con simplemente asistir los domingos al servicio. Únete al cuerpo. Aprovecha la enorme oportunidad que es eso, la oportunidad que tenemos de estar aquí, de tener una iglesia, de poder venir aquí en paz y tranquilos sin que nadie nos persiga y que si saben que venimos no va a pasar nada. Es una enorme oportunidad que miles de personas darían todo por tenerlo. Dios te está dando la oportunidad de involucrarte en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Me encanta cuando alguien se acerca a un líder y le dice, quiero servir, no importa en qué, yo nada más quiero servir. Ese corazón dispuesto es lo que Dios está buscando. Reconozcamos y démosle gracias a Dios por el lugar único en el que nos ha puesto. Reconozcamos y demos gracias porque estamos aquí. Tal vez pienses que debo reconocer o que debo de agradecer. Este lugar tiene tantas deficiencias. Ahí te van algunas cosas. Es el lugar en donde Dios te da la oportunidad de poner en práctica tus dones y talentos para minimizar estas deficiencias. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Yo lo estoy haciendo? Esto es para edificar su cuerpo. Si estás aquí es por la voluntad de Dios y Él sabe que es lo mejor para ti ahora. Es el lugar en el cual te has enamorado o te va a ayudar en fe. Declaro que te va a ayudar a enamorarte de Dios. Es el lugar en el cual va a pulir tu carácter. Todo eso que yo tengo que no me ayuda a hacer lo que Él quiere, me lo va a quitar. Y me va a ayudar, y mis hermanos me van a ayudar a ello. Es el lugar donde puedes tener comunión con sus hijos. Si no lo tuviéramos, todos sabemos que lo íbamos a estar pidiendo. Aquí lo tenemos. Algunos de nosotros nos enamoramos aquí de Dios. Algunos tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de servir aquí a su iglesia. Hemos sido moldeados aquí por Él. Yo, honestamente, hasta que no hice esto, reconocí que no le di las suficientes gracias en cada uno de esos pasos. Y todas esas veces que yo quise tirar la toalla, por la razón que haya sido, y yo nada más veía por mí y por lo que yo creía que Dios quería hacer en mí, y no tuve la humildad para entender la foto completa o tratar de entender, porque ni siquiera sé ahorita todo lo que Él va a hacer. Pero ahora le doy gracias y te animo a que tú reconozcas esto y de igual manera lo agradezcas. No estamos aquí por casualidad, eso es definitivamente un hecho. ¿Le has preguntado a Dios por qué estás aquí? ¿Y para qué estás aquí en Comunidad Cristiana de Otay? Si no lo has hecho, con todo el amor te lo digo, te animo a que lo hagas. Pregúntale a Dios por qué y para qué una y otra vez. Y si Dios te dice, ¿sabes qué? Es que no es ahí. Adelante. Ve al lugar en donde Dios va a poder desarrollar con plenitud el propósito en tu vida. No se trata del lugar, se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Él. Pero si tienes la oportunidad y el medio, asegúrate que ese es y busca y pregúntale por qué y para qué. Él tiene un lugar para cada uno de nosotros.
¿Y por qué digo esto tan fácil? Porque yo estuve en una congregación por años que no me quise involucrar. No tenía las ganas. Primeramente siento que no era el tiempo de Dios y definitivamente no era el lugar. Las demás razones solamente Él las sabe. Y yo, la verdad, ahorita ya ni me interesa saber y estoy agradecido y aprovecho lo que Él me da ahora. Le ruego a Dios que esto que yo experimenté, esa indiferencia por 2 años o más, no te suceda a ti. Porque eso puede ser reemplazado por un gozo que va a haber ocasiones en las que no puedes expresarlo. Y es hermoso otra vez. Ahora, si Dios te está confirmando que Comunidad Cristiana es el lugar que quiere que estés, asegúrate que estés produciendo fruto como respuesta a su gran amor. Vamos a concluir con el verso 20 y 21. Dice la palabra: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. La palabra nos dice que Él puede hacer con nosotros cosas que ni siquiera imaginamos. Me impresiona. Yo sé que mi mente es súper limitada y leer cómo Él puede hacer cosas que ni siquiera me imagino si Él está en mí y yo dejo que Él me use. Y esto es para exaltar su nombre. Esto va a permitir que su luz resplandezca en nosotros hacia la oscuridad. Y el mundo va a poder ver la infinita gracia y misericordia que solo Él nos puede dar. Toda la gloria es para Él y va a ser para Él. Recordemos esta promesa para cerrar. Así como Pablo le dijo a la iglesia de Filipo: aquel que inició la buena obra en nosotros la continuará haciendo hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada más confiar, tener mi mirada en Él, que mi dependencia esté en Él. Y aquí me está diciendo, Él no lo va a dejar inconcluso. Ahora, antes de terminar, tal vez me digas, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo, pero en los rollos que yo estoy metido, lo que he hecho, nadie merece este amor, yo no lo merezco, pero yo, hablando de mí, yo no merezco este amor. Pero tú me puedes decir, en lo que estoy yo ahorita, siento que pues ese amor no puedo, no voy a poder hacer lo que dices. Ese amor tal vez no es para mí. Romanos 8:38 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno que pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está. Padre, te ruego, Señor, que tú nos permitas
discernir, Señor, lo que nos quieres decir. Si dije algo, Padre, que tú no querías decirle a tu pueblo, bórralo, Señor, en este momento. Yo sé, Padre, que tú tienes grandes cosas para este lugar, Señor. Te ruego, Padre, que cada uno de nosotros dispongamos nuestros corazones, Padre, para recibirlo, Señor, y ser enseñados y crecer, Padre, en el entendimiento de este amor, Señor. Y que cuando percibamos, Padre, que viene un enfriamiento, Señor, que ya estamos fríos, Señor, en ese momento tú pongas tal pasión y fuego, Señor, que no nos permite estar sentados o acostados. Yo sé que tú lo puedes hacer y tú lo vas a hacer, Señor. Depende de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Señor, tu bondad, tu amor, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Permítenos experimentar este gozo y este amor, Señor, todos los días, a todas horas. En el nombre de Jesús.